Hola amigos. Hoy ha saltado la noticia de la dimisión de Liz Truss. Lo ha anunciado este jueves que presentó su dimisión como primera ministra del Reino Unido. La política ha renunciado 44 días después de su nombramiento, convirtiéndose en la mandataria británica con menos tiempo en el cargo. Asumí el cargo en un momento de gran inestabilidad económica internacional, declaró Truss, en una breve comparecencia en el exterior de Downing Street. Las familias y las empresas estaban preocupadas por cómo pagar sus cuentas, afirmó. Mientras tanto, Estados Unidos, riéndose de Europa, la que ha descapitalizado y prácticamente destruido económicamente. El plan planificado por las élites dueñas de Estados Unidos no es otro desde hace mucho tiempo que destruir los estados, para que el planeta sea regido directamente por las empresas, que sustituirán a los estados. Buena prueba de ello es que se permita la indecencia de que empresarios privados sean más poderosos que cualquier gobierno de Occidente, que están todos en quiebra absoluta. Hoy mismo Elon Musk alardea de que SpaceX tiene más satélites en el espacio que todos los demás gobiernos del planeta juntos. ¿Y qué se interpone en este camino? Pues blanco y en botella, Putin y Xi Jinping, que como se cabreen, le van a durar a Musk los satélites, menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Porque además está luchando en Ucrania como un miembro más de la OTAN contra el ejército ruso, y no es por nada, pero hoy mismo hemos conocido que Rusia ha cambiado en todos los drones que utiliza el sistema GPS, por su propio sistema GLONASS. ¿Será un augurio para los satélites de la OTAN? ¿Sabrá algo Donald Trump? Lo digo, porque hoy el expresidente estadounidense Donald Trump instó a recordar a Estados Unidos que los misiles nucleares rusos son una buena razón para llevarse bien con Moscú, y nombró 1332 razones para no pelear con Rusia. Llevarse bien con Rusia es bueno y correcto, porque tiene hasta 1332 malditas ojivas, dijo el expresidente en una entrevista con el periodista Bob Woodward. Extractos del audiolibro de Woodward de Trump Tapes ahora están apareciendo en la prensa estadounidense, que incluye más de 8 horas de imágenes en bruto de la entrevista de Donald Trump con el editor de The Washington Post. En particular, el expresidente supuestamente revela información secreta sobre los sistemas de armas estadounidenses, que Woodward no pudo verificar, informa RIA Novosti. Tenga en cuenta que publicar extractos de libros antes de que se publiquen es una práctica común, lo que alimenta el interés de los lectores, o de los oyentes en el caso del libro de Woodward. Vale la pena recordar que durante el tiempo en que Trump fue presidente, habló constantemente sobre el deseo de llevarse bien con Rusia, hacer un trato. Afirmó que tenía buenas relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto fue utilizado activamente por los opositores de Trump, quienes durante todo el tiempo que estuvo en el poder promovieron el tema de los supuestos vínculos entre el presidente estadounidense y Moscú. Al mismo tiempo, la política de Estados Unidos hacia Rusia durante los años del mandato de Trump al frente del Estado, a menudo no se correspondía en absoluto con sus declaraciones sobre el deseo de llevarse bien. Fue en ese momento cuando Estados Unidos se retiró de varios acuerdos importantes, incluido el Tratado sobre Misiles de Corto y Medio Alcance. Además, las sanciones que Washington impuso casi todos los meses se han convertido en una práctica común. El caso es que todas estas incongruencias de los políticos de la OTAN nos ha dejado a las puertas de la batalla de Kherson, que nadie sabe cómo evolucionará, por lo tanto hay que preguntarse. ¿Qué significa la transferencia el 18 de octubre de 2022 de 3 cazas interceptores MiG-31K a Bielorrusia? Recordemos que a primeros de enero de 2022, antes del comienzo de la operación rusa en Ucrania, Rusia trasladó urgentemente a Kaliningrado complejos 9K-720 Iskander-M o TRK, y 3 cazas interceptores MiG-31K con misiles hipersónicos Kinzhal H-47M2, que junto con los que ha desplegado en Crimea, ponía todas las capitales europeas bajo el visor de los misiles. Esto lo hizo Putin en respuesta al fracaso real de las negociaciones con la OTAN sobre la provisión de garantías firmes de seguridad por parte de la alianza a Rusia. Moscú decidió comenzar el despliegue del sistema de misiles de largo alcance táctico operacional de alta precisión 9K-720 Iskander-M.
10 meses después de la invasión de Ucrania, el mundo contiene la respiración ante la batalla que se avecina en Kherson, entre la OTAN y Rusia, ante lo cual parece que Rusia ha trasladado también a Bielorrusia 3 cazas interceptores supersónicos MiG-31K capaces de transportar misiles hipersónicos Kinzhal Kh-47M2, llegaron al aeródromo de Machulishchi, región de Minsk. Así lo informó el grupo de seguimiento Belarusian Guyun, y ya se informa que el 20 de octubre han despegado y están patrullando en las fronteras. Tal como informa el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, que comunicó que hoy el componente de aviación ruso de la Agrupación Regional de Fuerzas está realizando patrullas programadas de las fronteras aéreas del Estado de la Unión. Los cazas interceptores supersónicos MiG-31K pueden lanzar misiles a una distancia de hasta 2.000 kilómetros, misiles Kinzhal Kh-47M2 cargados con ojivas nucleares, que son inalcanzables para los sistemas de defensa aérea. Además, la modificación del MiG-31K implica un mayor suministro de combustible y equipos especiales para comunicaciones. Las noticias hablan también de la llegada a Machulishchi de 3 aviones de transporte militar de las fuerzas aeroespaciales rusas Il-76, que probablemente hayan entregado los misiles Kinzhal en el sitio donde serán utilizados por los MiG. En este sentido, se puede suponer que se está preparando una operación para lanzar ataques desde territorio bielorruso. Sin embargo, Bielorrusia no planea participar en la operación especial rusa en Ucrania, y no anunciará movilización. Así lo anunció el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de la República de Bielorrusia, Alexander Volfovich. Anteriormente el jefe del Departamento de Defensa de la República de Bielorrusia, Víktor Krenin, informó que el grupo militar de Rusia y Bielorrusia comenzó a realizar tareas para garantizar la seguridad del Estado de la Unión. Esto nos traslada de nuevo al 18 de agosto de 2022, cuando Rusia trasladó urgentemente 3 cazas interceptores MiG-31K, armados con dagas, que fueron desplegados inmediatamente en las fronteras con la OTAN. Y por otra parte, no cesan de llegar grandes convoyes de armamento tanto por carretera como por ferrocarril. Da la impresión de que tanto movimiento de tropas y material tiene que ser porque se prepare alguna gran ofensiva en el enfrentamiento directo con la OTAN en Ucrania. En esas fechas de agosto, en el contexto de las crecientes provocaciones de la OTAN, y los intentos de crear provocaciones contra Rusia, el ejército ruso transfirió urgentemente a la región de Kaliningrado 3 cazas MiG-31, que son portadores de los misiles aéreos hipersónicos Kinzhal. Las circunstancias del envío de estos aviones a la frontera con la OTAN no se revelan, sin embargo, de la declaración oficial del Ministerio de Defensa ruso. Se deduce que los cazas estarán en servicio a las 24 horas en el aire, lo que indica un problema claramente grave, por la necesidad de tales acciones. 3 aviones MiG-31 con misiles hipersónicos Kinzhal fueron ubicados en el aeródromo de Kalovsk, en la región de Kaliningrado. La labor de los aviones MiG-31 en el aeródromo de Kalovsk, en la región de Kaliningrado, será estar volando a las 24 horas del día, dijo el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa en agosto. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a un hecho muy importante. Los cazas MiG-31 trabajarán junto con la aviación de la flota báltica de la Armada rusa, lo que puede indicar varias razones probables para la transferencia de dagas. La llegada simultánea de 4 bombarderos estratégicos B-52 estadounidenses a Europa, que con toda probabilidad pueden portar armas nucleares, lo que implícitamente insinúa que las dagas también serán nucleares. La llegada de un buque de desembarco estadounidense al Golfo de Finlandia, así como las amenazas estonias y finlandesas de bloquear el Golfo de Finlandia y el Mar Báltico, haciendo sus aguas de uso privado de la OTAN, aunque las circunstancias también pueden ser diferentes. Esto que estamos hablando, recordemos que fue en agosto, solo 2 meses después estamos en vísperas de una gran batalla en Kherson. El Kh-47M2 Kinzhal, o Daga, es un misil balístico hipersónico de lanzamiento aéreo con capacidad nuclear desarrollado. Tiene un alcance probado de más de 2.000 kilómetros, una velocidad de 10 Mach,
y la capacidad de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Puede transportar ojivas nucleares y convencionales, y puede ser lanzado desde bombarderos Tu-22M3, o interceptores MiG-31K. El Kinzhal entró en servicio en diciembre de 2017, y es una de las 6 nuevas armas estratégicas rusas presentadas por el presidente ruso Vladimir Putin el 1 de marzo de 2018. Si alguno de los políticos de la cueva de Bruselas nos quieren contar a los europeos que esto no tiene ningún significado, es sencillamente porque su prepotencia no les deja ni razonar. ¿Será posible que no se enteren de nada? Porque hace ya semanas que Putin trasladó el Ministerio de Economía de Rusia, incluidas las reservas de oro, a un búnker militar secreto. Y ayer, cuando Vladimir Putin decretó la ley marcial en el Donbass, en esa misma reunión del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, anunció la creación de un Consejo de Coordinación que se ocupará de todos los temas de la operación militar en Ucrania, que estará encabezada por el jefe del Consejo de Ministros Mikhail Mishustin, que también incluiría a los viceprimeros ministros, empleados de las fuerzas del orden, el bloque socioeconómico del gobierno, la administración del jefe de Estado y el Consejo de Estado. ¿Y todo esto seguirá sin decir nada a la élite del Cuarto Reich europea? Pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero a mí me suena a que Rusia se está preparando para cualquier escenario de guerra que pueda salir de la batalla de Kherson. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.